Bienvenidos y bienvenidas, yo soy César, el narrador de Hablemos de lo que no existe, y aquí estamos en este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe Clips, en donde vas a tener historias de terror para llevar. Ahora sí, te voy a dejar con una historia que sé que te va a encantar. Encantar aquí es igual a aterrar. Carla odia la brujería, la detesta, le sobran los motivos, pero aquí hay una situación media extraña. La odia y la detesta porque cree que sí existe y cree que sí funciona y lo vivió de primera mano y aquí te lo voy a contar. Resulta que Carla estaba en una situación como muy positiva, muy buena de su vida hace unos 6 añitos. Carla acababa de conseguir un puesto ejecutivo importante en una empresa de su ciudad y este puesto estaba con un salario, con una tarifa muy atractiva, muy buena. Ella nunca había ganado tanto en toda su vida. Aparte las prestaciones de la empresa, todo ahí era perfecto. Puesto que ella tenía era un puesto creativo, tenía que ver mucho con ideas, tenía que ver mucho con tener una mente muy ágil que pudiera ver las cosas como otros no los veían, pero al mismo tiempo con ser muy empática, ser una persona que cuando trataba a otro en muy poco tiempo entendiera sus necesidades, se pudiera poner en sus zapatos, pudiera entender de qué le estaba hablando, porque cada persona es un mundo. Y ella, Carlita, se sentía que era una exploradora de mundos externos, de mundos extraños, y para esto hacía diferentes ejercicios. Me dice, mira narrador, esto que hacía yo, raro, pero yo lo hacía porque mi trabajo me lo exigía, y de cierta manera con el tiempo le agarré un gusto tremendo porque me daba mucha agilidad. Yo me iba a comedores públicos, me refiero de plazas comerciales, de lugares en los que se juntara mucha gente que probablemente yo no conocía. Me iba a veces a sectores lejanos a donde yo estudiaba, trabajaba o vivía, lugares donde no tuviera conocidos. Compraba un café grande, me compraba algo que realmente a veces ni siquiera me lo comía y me ponía a sorber el café y me ponía unos audífonos que los audífonos no tenían música ni tenían nada. Era nada más como para que no levantara sospechas porque me quedaba ahí cerca de una hora y media. Lo que realmente estaba haciendo era escuchar las conversaciones de las personas. No me interesaba el chisme, a mí no me importaba para nada saber o no de la vida de otros, pero cuando escuchaba la conversación de alguien, me empezaba a imaginar su mundo. Llegué a escuchar conversaciones de parejas que empezaban a tener una discusión acerca de la educación de los hijos, cómo lo debo de educar, y entonces el hombre decía, pero es que estos tienen que ser rudos, no los vamos a estar educando para que sean frágiles como lo están haciendo los papás de ahorita. A mí mi papá, si yo no lo entendía, mira, 2, 3 cachetadas y al día de hoy se lo agradezco, me hizo el hombre que soy. Pero entonces la chica le empezaba a decir, bueno, pero también a veces tú me lo has dicho que tienes arranques de rabia que no los puedes controlar, que en muchas ocasiones te sientes con mucho coraje. ¿Y cuántas veces no te has agarrado a trancazos con las personas y no sabes ni por qué? No, si también eso lo tienes que tomar en cuenta, no es nada más lo tuyo. Y me empecé a imaginar todo un narrador. El papá de este sujeto me lo imaginaba vestido de militar, todo de color verde, que llegaba este chico a su casa, y aunque ahora habla de él como enalteciéndolo, en aquel tiempo probablemente llegaba con la cabeza agachada, y entonces se hacía una escena como de una película donde el papá le levantaba la mano, el niño se hacía para abajo y el señor se iba contra él, y me imaginaba todas estas situaciones, y entonces eso me ayudaba para decir, él quiere defender su historia. Quiere defender a su familia, pero tiene heridas. Necesita algo ahí para esas heridas. Y después, con la chica. Ella lo entiende, está con él, pero se nota que esta plática ya la han tenido 1500 veces y él no cambia. Y ella parece que ya se acostumbró. Ella necesita aires nuevos. Y me la imaginé a ella como un poco despeinada, un poco descuidada. Su tono de voz me lo decía, donde estaba un poquito como desprovista de esperanza, porque el sujeto, después de escuchar lo que ella dijo, retomó. No, entonces, ¿qué? ¿Quieres que a mis niños los vuelva como unos fragilitos ahí que porque cualquier cosa se quejen, que cualquier cosa los rompa? Los vamos a hacer hombres duros, los vamos a hacer hombres de bien. Yo entendía por la voz de esta chica que ella iba a terminar cediendo. Ella iba a terminar haciendo lo que él quería. Y me imaginaba nada más donde ella se agachaba y él entonces empezaba a caminar y ella lo seguía. No los volteaba a ver porque no me interesaba saber realmente de quién venía. Era un ejercicio. Era el ejercicio de imaginarme el mundo de esas personas. ¿Cómo era su casa? Y me imaginaba una casa que en algún momento en el pasado estaba llena de luz, de brillo, de cosas limpias, de lugares bonitos, y poco a poco está un poquito oscura, un poquito descuidada, un poquito comida por la rutina y un poquito con cosas rotas porque se ve que en esa casa había violencia un poquito enmascarada. Me tocó escuchar
un par de muchachas en la preparatoria que estaban hablando acerca de actores y actrices de los cuales querían conocer y que se imaginaban bailando con uno y yendo a la fiesta del otro. Y yo me imaginé que ellas dos vivían en un mundo todo color de rosa y celeste, colores pasteles, donde los unicornios iban corriendo ahí por un lago y ellas dos caminaban ahí en lagos de dulces. ¿Por qué? Porque eran unas niñas que vivían en una fantasía absoluta de niñas. Y era, imagínate que yo estoy por ponerte un ejemplo, con Tom Cruise y voy a llegar y él me va a ver y me va a ver a los ojos y me va a decir que me ama. Era una novela de lo más chafa que te puedas imaginar. Pero era porque eran unas niñas y me imaginé eso como un mundo de Barbie, pero a la antigua, todo en colores rosas y pasteles y todas andando por aquí y por allá sin tener realmente nada que hacer específico. Me tocó escuchar a personas que hablaban de cosas muy fuertes, problemas de pareja, problemas en el trabajo, a un chico narrador que estaba hablando acerca de sus planes para mandarse al otro mundo. Y me imaginé cosas muy tétricas, muy tenebrosas, pero hubo una plática en especial que esa sí hizo que sintiera algo muy extraño. Con el muchacho, inclusive el muchacho que estaba hablando de cómo mandarse al otro plano, sonaba mucho a una persona que quería que alarmara a la persona que tenía enfrente, que quería que el de enfrente le dijera así como que no, déjame ayudarte. Por la forma en la que mencionaba las cosas sonaba a que no era algo que dijera por primera vez, no estaba siendo espontáneo, parecía que era algo que había preparado. Pero hubo una plática muy rara. Un hombre y una mujer estaban dialogando. Fue una plática extraña. Me daba la sensación que más de estar en un centro comercial, estos dos se sentían en medio de un callejón, en la penumbra de la noche, donde nadie los podía ver, y que estaban hablando en lo bajito, porque estaban hablando de cosas que no son buenas. Ella le decía a él que sí tenía lo que le pidió, pero que le iba a costar más de lo que habían pactado. Él le dice que un trato era un trato, y ella le dijo, no, mis pactos son de sangre, son distintos. Yo pongo las reglas, tú te atienes. Y desde ahí se me hizo muy raro. Sonaba al principio como si fueran algún tipo de gángsters, como algún tipo de matones. Pero después la voz de la chica no. Sonaba con una autoridad diferente, algo raro. Y la voz de este hombre, la forma en la que hablaba, era algo distinto. Era como alguien maquiavélico, como alguien que manipula, como alguien que desde las sombras hace las cosas, pero al mismo tiempo era una voz educada y al mismo tiempo falsa. Como esas personas que te tratan con una sonrisa y sabes que detrás de su mirada hay ahí muy malas intenciones hacia tu persona. Creo que todos nos hemos topado con esas personas que te dan una cara pero realmente sienten todo lo contrario. El sujeto sonaba así, amabilidad falsa, palabras bien selectas, y la otra mujer sonaba una persona que no se dejaba amedrentar por nadie. La conversación me llama mucho la atención porque tenía algo. El mundo que yo me imaginaba de ellos era todo oscuro, todo malévolo, todo lleno de falsedades. Y ella decía, si tú la quieres para ti, ya te dije que sí tengo lo que necesitas. Necesitas hacer que se lo tome todo de un sorbo y 2 días después va a ser tuya. Y sí, ya sabes que su papá la cuida mucho, si es que todo lo de él va a terminar siendo tuyo. Nada más que tienes que tener muy claro que después de que ella se tome eso, para ella ya no hay marcha atrás. ¿En serio no te quieres tocar el corazón? Y él decía, a mí me interesa su dinero, no su corazón. Así es que, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Y ella decía, no, eso lo dejo en tu karma, no en el mío. Yo nada más estoy haciendo lo que me pides, yo ya te advertí que no es bueno. Pero ella no va a regresar a ser la misma, no, solo haz que se lo tome ella. Y entonces, a él se le sale decir, María Luisa. Cuando escucho María Luisa, la palabra María Luisa, el nombre completo María Luisa, es muy raro porque la forma en la que se pronunció, a mí me sonaba algo que yo ya había escuchado antes alguna vez, pero no ubicaba dónde. De ahí, narrador, quiero decirte que siguieron hablando. Yo entendí que era algún tipo de brebaje, conjuro o algo, terminé captando que era algún tipo de bruja y que este tipo lo que quería era amarrar a una persona. Yo en la vida había escuchado eso, yo no sabía de esas cosas, pero era fácil deducirlo. Algo que necesitas que se tome va a dejar de ser ella y va a ser prácticamente tu esclava para lo que tú quieras, pero recae sobre ti porque ella ya no va a poder ni trabajar bien, ya no va a tener buenas relaciones, va a ser como un zombie en vida y eso te toca a ti cargarlo. Me entendí que era o una química o una persona que envenena personas o una bruja. Lo capté y después investigué y capté que era un amarre. Y dije, bien, ya entendí por dónde va. Pasan 3 días más o menos, o 4. Mi vida sigue normal. Me acuerdo una y otra vez de esa conversación. Esta conversación fue hace 3 añitos o 4 más o menos, narrador. Y yo me siento muy incómoda y estoy pensando y haciendo oración, pobrecita María Luisa. Diosito, si existes, por favor, ayuda a María Luisa.
por favor, no dejes que este bastardo y esa mujer le hagan daño. No sé quién es esta chica, pero por favor ayúdala. Y decía María Luisa, y algo me resonaba, y algo me resonaba, y algo me resonaba. Y un día llego al trabajo, estoy trabajando normal, yo estoy en mi oficina y escucho una llamada de intercomunicador que se coló a una oficina al lado de la mía o enfrente, pero lo escucho y escucho la voz de un hombre que pregunta a ver si está María Luisa. Y donde la escucho me pongo fría. Era la voz del sujeto de ese salón de comidas donde yo estaba, el güey que estuvo hablando con la bruja. Y entonces paro las antenas y digo, no puedo dejar que esto pase, no en mi oficina. ¿Quién es la mentada María Luisa? Y entonces, narrador, veo que de la oficina, el dueño de la empresa, sale una chica toda vestida de blanco y era María Luisa, la hija del dueño. Yo por eso se me hacía el nombre conocido. Alguna vez lo escuché al señor mencionar a su hija, pero la niña no trabajaba ahí con nosotros, eso estaba muy extraño. Yo me adelanto, me voy pegando para allá, voy viendo que María Luisa va llegando y veo un sujeto altote, moreno, fuerte, vestido en un saco, en un traje, muy elegante el tipo, pero cuando habla dije, no puede ser, es el sujeto, el falso, el que estaba con la bruja, sí es él, es la misma voz. Y nada más veo que trae como que un frasco largado y le dice, aquí está, ¿te acuerdas que te prometí, María Luisa, tu proteína? Lo que te iba a ayudar mucho para que ahora estés muy guapa para nuestra boda, aquí está. Y entonces, narrador, cuando yo veo eso, me adelanto, voy corriendo para allá, pero de un modo en el que intento que no se note, pero ya sabes, de esas de que disimúlale y te ves bien extraño caminando de una manera en la que no es. Y entonces llamo la atención de mis compañeros, me preguntan que si pasa algo, yo nada más les digo, espérame. Y llego con María Luisa y cuando la veo que está agarrando el frasco y lo abre, narrador, me fui caminando y choco de frente con ella. Pero me fui con todo, con toda la intención de que brincara la porquería que traía adentro y le cayera encima al otro. Y así pasó. Los dos se mancharon, la chica traía su vestido blanco, quedó toda manchada de esa porquería, que era de un color como marrón muy feo. El tipo le cae encima y me ve con unos ojos de diablo. Y entonces le digo, discúlpeme María Luisa, discúlpeme, no fue mi intención. Y la chica se transforma. ¿Cómo se te ocurre, maldita empleada, maldita gata? ¿No ves lo que acabas de hacer? ¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Y me empieza a tratar como nunca nadie me había tratado en la empresa. Pero era como si estuviera fuera de sus cabales. Jamás nadie había tratado a alguien así en esa empresa. Era una empresa muy humanista. Se hace el zafarrancho a tal grado que llega el dueño, sale de su oficina y está impactado. Y yo volteo con él y le pido disculpas, perdóneme. Me aceleré, iba caminando, me topé con su hija, no fue mi intención. Y la hija está vuelta loca y voltea y le dice, o la despides, papá, o no vuelves a saber de mí. Y el señor se queda intrincado. Yo volteo con una cara de por favor no. Me despidieron, narrador. Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. La chica, yo no sé por qué o qué pasaba en su cabeza o si fue parte de los embrujos de este tipo, pero con todas las empresas que estaban en mi ramo me cerraron las puertas. Me jodí la carrera, me jodí. Estaba pagando un departamento, tuve que salir con las penalizaciones, me quedé sin dinero de pagar mi auto, me quedé sin mi auto, me lo tuvo que retener el banco. Entré en un problema que me ha llevado 4 años solucionarlo, subsanarlo. Estoy trabajando en otra ciudad, en otras cosas, pero te voy a decir algo. Número 1, odio el tema de la brujería. Lo odio con todo el corazón. Y número 2, lo único que me enteré es que se casaron. Esta chica era muy rara porque decían que no tenía ese carácter, no el que me mostró a mí, que se parecía mucho a su papá. Una persona muy pensante, una persona con mucho corazón, una persona que trataba bien a todos, excepto conmigo. Y que nadie entendía por qué se había ensañado. Porque fue muy raro porque justo antes de la boda notaron cambios en ella, que estaba ella como que sí estaba ahí, no estaba ahí, y tenía una actitud media rara, era como si su mente ya no funcionara bien. Dicen que en la boda el hombre la traía acarreándola para todas partes, como si ella ya no estuviera presente. 1 o 2 años después de la boda, el hombre se queda con todas las empresas de la familia, y al día de hoy, hasta donde sé, todos ellos, este tipo se encargó de enterrarlos. ¿Cómo no está en la cárcel? No sé. Las empresas se perdieron, él se quedó con el dinero y yo no quiero volver a saber nada de esos temas. Cuando creía que ya había escuchado todo acerca de amarres, entonces me mandaron la historia de Selene. Hay una suscriptora que me dice que hace unos 10 o 15 años, cuando ella estaba en la preparatoria a inicios, mediados, tenía una amiga que se llamaba Selene. Y esta amiga como que tenía ciertas particularidades. Lo primero es que físicamente era muy atractiva, mucho. La piel la tenía totalmente aterciopelada, era muy blanca
y aparte tenía unas pequitas. El cabello tenía unos tintes como cobrizos rojizos y no era un tinte artificial, era el color de cabello de ella, color natural. Aparte las facciones eran facciones como muy delineadas. Esta chica, Selene, era muy atractiva, curvilínea, una estatura más o menos de unos 50 y tenía una voz que se te quedaba grabada en la cabeza, una voz muy angelical, muy bonita. El problema de Selene era justamente su belleza, porque Selene, otra de sus características es que era una persona demasiado insegura, era una persona que no le gustaba mucho socializar. Era una persona que se mantenía como que al margen de todos y su atractivo físico provocaba que tanto hombres como mujeres la estuvieran buscando continuamente. Todos en algún momento la terminaban coqueteando de alguna manera o eso así lo sentía ella, salvo nuestra suscriptora. Nuestra suscriptora estaba en un momento, ella lo menciona, como muy bajo de su vida. Odiaba a todos, estaba hasta la fregada de todos y quería ver al mundo arder. Entonces lo último que quería eran amigos. Y ahí era cuando vio a Selene que un día estando ella en clases, viendo que había persona tras persona desfilando para irle a dar o un detalle o quererle sacar plática o así, un día se acercó a nuestra suscriptora y le dijo al oído: «Ay, ¿a poco no te aburre y no detestas ser tú?». Y Selene soltó la carcajada y ella dice: «No estoy jugando, es que me desesperas, nada más de verte me desesperas». Y a partir de ahí se hizo una gran amistad. Selene por primera vez no tenía una admiradora y esta chica tenía a alguien que pudiera tener como todos sus arrebatos de ira y de coraje y de opiniones bastante desagradables y fuertes. Te vuelvo a decir, más allá de mi opinión, es como ella se describe. Ellas dos están haciendo una amistad. Selene comenta o le revela en algún punto que ella tiene este problema desde hace 2 años, que antes de hace 2 años nadie se fijaba en ella y es porque en los últimos 2 años su cuerpo cambió mucho y ella se estiró porque estaba muy chaparrita y regordeta y donde se estiró las facciones digamos que se le acentuaron mucho junto con, tú puedes entender, el físico se volvió muy atrayente. El tema es que Selene no estaba feliz con eso, no le gustaba, estaba fastidiada de las personas, era una chica que ni siquiera tenía en sus planes tener novio, novia, pareja, ella simplemente quería pasar los días tranquilos. No era una persona como tan proactiva. Selene no tenía como una visión de ser alguien muy grande en la vida o llegar muy lejos. No tenía nada de eso en ese momento de su vida. Pero algo sí lo tenía claro. Quería estar sola. No quería que le estuvieran adulando tanto. Personas que llegaran y le dijeran: «Ay, qué bonita te ves, qué bonitos ojos, qué bonita forma de hablar». La fastidiaban. Por eso, nuestra suscriptora quedó muy sorprendida cuando Selene unos 6 meses, tal vez casi el año desde que se habían conocido, un día llega a clases y le muestra la fotografía de un tipo que nuestra suscriptora lo deja claro. Estaba feo. Ese muchacho parecía más una cosa que una persona. Y entonces me muestra la fotografía Selene y me dice: «¿Verdad que está hermoso?». Y yo me le quedo viendo con una cara de: «¿Estás ciego? ¿Qué te pasa?». Volto a ver la fotografía y le digo: «¿Te gusta eso?». Y es la primera vez, narrador, que ante mis comentarios Selene reacciona mal. Selene se puso colorada, se puso como un ogro, me empezó a ver pero con unos ojos de odio, de rabia, que yo me empecé a atacar de la risa y empecé a botar de carcajadas. Y entonces, narrador, me le quedaba viendo la fotografía y le dije: «Ay, no, perdón, no quise hablar mal de tu pedazo de basura, no quise hablar ahí de tu cosa tirada, de tu esperpento». Y ella, narrador, no, empezó hasta a rechinar los dientes. Yo no podía con eso. Ese día yo creo que es de los días que más me he reído en mi vida. Pobrecita Selene, estaba haciendo corajes. Nada más me agarró de la mano, me apretó con muchas fuerzas, me dejó moretones ahí en la muñeca y ya le dije: «Órale, Selene, no sabía que te gustaba». Y me soltó el doble de enojada, pero porque yo soy así. Yo no estaba atacándola a ella. Bueno, su cosa esa más o menos, pero a ella no. Ella sí me caía bien. Pero bueno, yo me fui muerta de la risa acordándome de sus caras y cómo le crujía todo y cómo se ponía así como toda tensa. No, pues cállate, narrador. Esa tarde estuve pensando 1000 apodos para su novio. Desde el tío Cosa, el espantapájaros, el tipo de la esquina, la pesadilla, el hermoso en sentido figurado. Y estuve pensando en todos los apodos que se me ocurrían para decirle. Le decía yo también por dentro, dije: en una de esas le voy a decir la piña, porque tenía los pelos parados así y toda la cara llena de puntitos, y dije: este tipo es la piña, y empecé a poner un montón de apodos. Bueno, al día siguiente llego y Selene no se sienta al lado mío, me deja de hablar,
Y pasa otro día y lo mismo, y pasa otro día y lo mismo. Oye, te lo voy a decir, narrador. Se me olvidan los apodos, ya no vengo con plan de bromas, y un día nada más voy y me acerco, la empujo y le digo, ¿qué? ¿Ya no me vas a hablar o qué? Y entonces se me queda viendo y me dice, si no te disculpas con mi novio, no. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, ¿ya es tu novio? Y ella dice, sí, y nos vamos a casar pronto. Y yo ya no estaba entendiendo qué pasaba. Selene es una mustia. Selene siempre está apagada, no habla con nadie. Te digo que veo filas y filas de hombres y mujeres, maestros y personas hasta de dirección, alumnos, todo. Viene y se pone delante de ella y Selene nada más termina diciendo, sí, gracias, con esa vocecita que a mí me cae pero de la fregada, porque es como una vocecita que se te queda dando vueltas en la cabeza como una canción pegajosa. Bueno, yo he visto muchas personas que han pasado por ahí y a todas les dice lo mismo. Chicos muy guapos, chicas muy guapas, chicos muy feos, chicas muy feas, personas con mucha personalidad, personas sin personalidad, cosas que parecen personas y personas que parecen cosas. Y quisiera, narrador, decirte que Selene hace cosas diferentes, pero no, solo tiene una frase. Ah, gracias. No importa qué le digan, en muchos casos ni siquiera va la respuesta de Selene, porque ella es una persona muy nerviosa. O bueno, así era en ese tiempo. Te voy a contar de qué me enteré, porque nunca le iba a pedir disculpas a una fotografía, narrador. Entonces yo le dije, bueno, el día que te contentes, vienes y me hablas. Y yo me seguía sentando donde mismo. Pero de repente me di cuenta que empezó a faltar a clases. De repente iba y de repente no. Y eso sí, lo que sea de cada quien. Mi amiga, mi querida mustia Selene, la chica más hermosa y al mismo tiempo nerviosa que he conocido, ella nunca faltaba. Era de los primeros lugares. Era de esas mataditas que todo el tiempo estaban estudiando y parecía que toda su vida era estudiar. Bueno, ella estaba faltando y eso ya se me hizo muy raro. Tenía el teléfono de su mamá, no me llevaba bien con su mamá. De hecho, en algunas ocasiones su mamá había hablado conmigo de manera directa y me había dicho, ¿cuánto quieres para que te dejes de juntar con mi hija porque tú eres una mala influencia? Me lo dijo así directo. Y entonces me reí y le dije, señora, usted no me llega al precio. Y me fui. Pero la señora me conocía y yo tenía su teléfono porque al final sabía que mala influencia, pero no mala persona. O bueno, es lo que yo he llegado a creer con el tiempo, narrador, que yo soy así. Le hablé a la mamá para preguntarle que si Selene estaba bien porque ya tenía varios días sin venir a la escuela y la señora rompe en llanto y me dice que por favor la vaya a visitar, que necesita hablar conmigo. Cuando voy a hablar con la señora una semana después, porque tampoco estoy para las cosas que me diga la señora cuando ella quiere que vaya, y cuando no, yo también tenía mis pendientes y la verdad es que también me daba mucho miedo ir para allá para saber qué me iba a topar. Cuando fui narrador me contaron una historia de locos. A Selene la tenían en un psiquiátrico, tenía cerca de 3 días allá. Resulta que ese tipo del que se enamoró es un cuate que nadie entiende de dónde lo conoció y de un día para otro ya estaba perdidamente enamorada. Me dice la señora que esto no es un enamoramiento, que es una obsesión y que está segura que era brujería. Yo estaba escuchando cosas que en la vida, yo son ese tipo de temas, nunca jamás los había tratado ni tocado, los había escuchado en alguna película, pues para mí es pura fantasía. Pero cuando la señora me lo empieza a decir tan seria, yo estoy boquiabierta y se me sale decirle, está bromeando, ¿verdad, señora? ¿Cómo va a creer en eso? Y la señora me dice, esas cosas pasan. Mi abuelo era chamán. Mi abuelo sabe de eso. La señora narradora estaba fuera de sí. Estaba preocupadísima por su hija. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y le dije que para qué me había llamado. Y nada más me llamó para preguntarme que si yo conocía al tipo de la foto. Que si era alguien que asistía en la escuela. Que si era alguna persona como cercana o de dónde había aparecido. Y le dije directamente, señora, así de sorprendida que usted está por esa cosa, yo estoy igual. Un día me lo enseñó en una foto diciendo que era su novio y desde ahí dejó de ser mi amiga porque a mí me dio mucha risa que estuviera enamorado de alguien tan feo. La señora soltó una pequeña carcajada, movió la cabeza de un lado para otro y me dijo, tú nunca vas a cambiar. Después de eso me dio las gracias, me dijo que por favor si tenía oportunidad de ir a visitar a Selene, pero nunca fui a visitarla y ya, pasaron como cerca de 6 o 7 meses, a mí se me olvidó. Y un día que ando cerca de la casa de Selene dije, déjame ir a ver siempre en qué terminaron las cosas, porque Selene no regresó a la preparatoria. Ya Selene no volvió. También yo me desentendí y te vuelvo a decir, estaba en un momento muy bajo de mi vida y era un momento en el que nadie me interesaba. Pensándolo bien, no es como que haya subido tantos escalones al día de hoy, pero sí es otro momento distinto. Pero bueno, estaba pasando por casa de Selene y fui para allá. Llego, toco la puerta y me abre Selene, pero está muy cambiada. Tiene muchos kilos arriba y es una persona que habla mucho.
Ya no queda rastro de la otra Selene, mustia, apagadita, que nunca dice nada, ahí como una mosquita muerta, ya no hay nada. Ahora es una persona regordeta que no para de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entro a la casa, me fastidió muy rápido y le digo, qué bueno que estás bien, no está tu mamá porque con ella quería hablar, no contigo. Me trae a su mamá y cuando viene su mamá le digo, señora, ¿siempre qué pasó? Cuénteme todo el chisme. Yo me quedé en la parte del psiquiátrico y lo del abuelo. Y entonces Selene empieza a contarme, pero en 2x, en una super velocidad, todo lo que pasó, que yo te lo voy a decir a una velocidad humana, narrador. Según la historia de Selene, y lo que me confirma su mamá, la llevaron con el abuelo de la señora, el bisabuelo de Selene. Y dicen que apenas llegó, el señor dijo, te tienen amarrada, mija. El señor pone unas hierbas en los pies de Selene y que en el momento en el que las pone, dice la señora que se le pusieron los ojos en blanco y la muchacha empezó a hacer como un canto muy extraño y que el señor siguió haciendo como su rito y vieron como en un momento en el que sacó unas hierbas, las prendió y salió algo de humo, todo el humo empezó a entrar por la boca de Selene como si estuviera absorbiéndolo pero con una presión tremenda y el lugar se quedó como si nunca hubieran prendido nada. Los dos estaban impactados, pero el señor le dijo, tranquila, ahorita va a salir de eso y después el muchacho va a venir a sus pies. Cuando sale del trance, ella está más tranquila, pero está como muy nerviosa. Entonces, como 2 semanas después, un día, a media tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, les tocan la puerta de la casa. Cuando abre Selene, está ahí este espantapájaros que parece persona, el esperpento ese, el tipo que nadie sabe de dónde apareció, el güey de la foto, está fuera de la casa de Selene, con una bolsa negra grande de basura, se la deja ya a los pies y le dice, ya las voy a dejar en paz. Díganle por favor a ese señor que a mí también ya me deje. Ya las voy a dejar tranquilas. Y se fue. Cuando la señora escuchó la voz, le empezó a decir a Selene quién era, pero no lo hizo rápido. Y resulta que Selene abre la bolsa, mete las manos, saca las cosas que están ahí y se dan cuenta que eran fetiches, brujerías y había como un líquido raro y algo que soltó como un tipo de vapor o humo como si fueran esporas. Porque algo le soltó a la cara, que no la dejó manchada, pero fue algo que respiró. Y desde ahí, la muchachita empezó como con un acelere muy rápido, con estar hablando mucho con los demás, con no poderse contener. Y empezó a come y empezó a subir de peso. Lo que había dentro de la bolsa eran fotografías de Selene, en la que venían escritas cosas como el día de hoy pensarás en mí todo el día, y tu mente no dejará de pensar que tú quieres estar conmigo el resto de tus días. El problema es que las fotografías eran fotografías infraganti, eran como si fueran fotos de un paparazzi, como si este tipo lo hubiera estado espiando durante meses, porque había fotografías de ella en un parque, fotografías de ella en la preparatoria, pero luego era fácil de ubicar que los estaba tomando desde el otro lado de la acera. Era como si lo hubiera estado espiando y esas fotografías donde estaba ella las utilizó para hacer algún tipo de embrujo o algo y por eso ella cayó perdidamente enamorada sin poder hacer nada. Y después de eso parece que la forma de este sujeto como de vengarse de que los hayan separado fue haciendo que Selene ya no pudiera ser la misma. Que esto que voy a decir son palabras de la suscriptora, ese atractivo que tenía esa voz angelical, no, ahora era una persona insoportable, más insoportable que yo. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.